todo lo que pedí fue un simple vaso de agua. Y mi hija me respondió gritando, no estamos aquí para servirte. Me lo dijo mirándome a los ojos, sin una pizca de vergüenza. Yo estaba ahí, agotado, apenas recuperándome de una operación a corazón abierto, en la casa que construí con el sudor de décadas de trabajo. Yo, el padre que lo había sacrificado todo por verla feliz, sentí en ese momento una traición más profunda que cualquier bisturí. Ellos pensaron que podían tratarme así sin consecuencias. Creyeron que tenían el control absoluto sobre mí. Pero entonces les dije algo que jamás esperaron escuchar, tienen 72 horas para abandonar esta propiedad. Lo que sucedió después cambió nuestras vidas para siempre. ¿Podrías alcanzarme un poco de agua? Las palabras escaparon de mis labios antes de terminar de sentarme en el sofá. 5 días hospitalizado me habían dejado una sed que iba más allá de lo físico. Cada respiración tensaba las vendas sobre mi pecho, recordándome lo que mi corazón había soportado. Valentina se detuvo en el umbral de la cocina. Su expresión cambió de una leve molestia a algo mucho más frío. ¿En serio? Recién regreso del hospital, murmuré con voz más débil de lo que hubiera querido. El viaje desde la clínica me había drenado por completo, y ahora hasta esta simple conversación se sentía como escalar una montaña. Ella cruzó los brazos con un gesto calculado y cortante. No somos tus empleados. Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier puño. La busqué con la mirada, esperando encontrar algo de aquella niña que corría hacia mí con flores silvestres recogidas del jardín. Pero no quedaba nada. Su rostro mostraba la misma expresión que le dedicaría a un mendigo molesto en la calle. Pasé casi una semana internado después de una cirugía mayor, dije, midiendo cada sílaba como si hablar demasiado rápido pudiera reabrir mi herida. Solo pido un vaso de agua. Andrés, su esposo, ni siquiera levantó la vista del televisor. El control remoto descansaba en sus manos como un cetro de indiferencia absoluta. En la pantalla, un programa de concursos llenaba el silencio con risas enlatadas mientras mi petición quedaba suspendida en el aire, completamente ignorada. La cocina está justo ahí, señaló Valentina hacia el fregadero con desgano. Su alianza matrimonial brilló con la luz del atardecer que entraba por la ventana. Todavía tienes piernas. Me aferré a los reposabrazos e intenté incorporarme. La herida quirúrgica protestó con punzadas agudas que atravesaron mi pecho. La vista se me nubló por un instante y tuve que detenerme a medio camino, atrapado entre estar sentado y de pie. Sentía que las suturas podrían abrirse en cualquier momento, dejándome desangrando sobre la alfombra de mi propio hogar. Tranquilo, papá. La voz de Valentina carecía de cualquier calidez. Era esa preocupación vacía que la gente usa para no parecer completamente desalmada. No queremos que te caigas y nos causes más problemas. Más problemas. Atender al hombre que la había criado era para ella una molestia indeseada. Recordé todas las veces que le llevé agua cuando tenía fiebre de niña, todas las madrugadas en que la consolé después de una pesadilla. Esos recuerdos parecían pertenecer a otra existencia. Mis piernas temblaban mientras daba el primer paso hacia la cocina. Cada movimiento era una batalla entre mi voluntad y las limitaciones de mi cuerpo roto. Pero me negué a volver a sentarme. No en ese momento, no cuando la verdad comenzaba a revelarse ante mí como tinta derramándose sobre un papel inmaculado. Esto es absurdo, comentó Andrés finalmente, sin despegar los ojos de la pantalla. Actúa como si estuviera agonizando. Fue solo un procedimiento menor del corazón. Procedimiento menor. Había estado 2 veces al borde de la muerte en aquella mesa de operaciones. El cirujano me explicó las complicaciones, lo cerca que estuve de no despertar jamás. Y aún así, para ellos todo era insignificante. La cocina parecía estar a kilómetros de distancia, aunque solo me separaban unos metros. Cada paso era un recordatorio cruel de mis propios límites.
A mis espaldas escuché el suspiro exasperado de Valentina, el mismo que reservaba para los embotellamientos de tráfico o las filas interminables del supermercado. Ya verás, lo siguiente será que pretenda que también le preparemos la comida, murmuró a Andrés. Ni se te ocurra mencionarlo, respondió él con una risa seca, desprovista de cualquier humor genuino. Me apoyé en la encimera. El frío de la superficie me ayudó a mantener el equilibrio mientras procesaba lo que acababa de escuchar. No eran simples palabras dichas por estrés o agotamiento. Era su verdadera forma de pensar. O quizás ya ni les importaba que yo pudiera oírlos. El vaso temblaba en mi mano mientras lo llenaba del grifo. El agua jamás me había sabido tan amarga, aunque era la misma que había bebido durante más de 20 años en esta casa. Todo lucía igual, pero nada volvería a hacerlo. Al darme vuelta, los encontré observándome con una mezcla de impaciencia y desprecio apenas disimulado. Mi propia hija me miraba como si yo fuera un intruso molesto en su hogar. El vaso pesaba más por la carga emocional que por el líquido. Había construido esta casa con mis propias manos. Pagué su carrera universitaria, su boda fastuosa, sus automóviles. Les di absolutamente todo lo que tenía. Y ahora, después de una cirugía a corazón abierto, ni siquiera podían traerme un simple vaso de agua. Regresé a mi sillón lentamente. No solo por el dolor físico, que era muy real, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para reflexionar, para planificar, para decidir qué clase de hombre sería en los años que me quedaban. El sol del atardecer entraba en ángulo, proyectando sombras alargadas por toda la sala. En esas sombras comenzaba a formarse algo. Algo que les haría comprender exactamente lo que habían perdido cuando decidieron que yo no merecía ni un gesto mínimo de humanidad. Me acomodé en el sillón y tomé otro sorbo. El agua seguía siendo amarga, pero ahora tenía un matiz diferente. Algo que se acercaba peligrosamente a la satisfacción. Ellos no tenían la menor idea de lo que estaba por venir. Caminar hacia mi habitación fue como atravesar un desierto. Cada paso enviaba oleadas de dolor a mi pecho, recordándome que mi cuerpo aún sanaba, aunque mis ilusiones se hubieran destrozado. El pasillo se sentía más largo que nunca. Las fotografías familiares en las paredes parecían observarme con rostros que ya no reconocía. Cerré la puerta y me apoyé contra ella por un momento. Mi dormitorio siempre había sido mi santuario, el lugar donde mi difunta esposa Carmen y yo compartimos sueños y proyectos. Ahora, irónicamente, se convertía en mi último refugio. Pero esta vez, contra mi propia familia. La cama me recibió como una vieja amiga mientras me dejaba caer con cuidado sobre el colchón. La herida quirúrgica protestó con punzadas agudas, pero las heridas emocionales dolían infinitamente más que cualquier corte de bisturí. Me quedé mirando el techo, repitiendo mentalmente una y otra vez aquellas palabras cargadas de veneno. No somos tus empleados. Mi propia hija me había mirado como si yo fuera una carga que estaba obligada a soportar. La misma hija cuya matrícula universitaria pagué sin dudarlo. La misma cuya boda me costó una pequeña fortuna. La misma cuyos pagos del automóvil cubrí cuando Andrés perdió su trabajo el año anterior. La memoria tiene la costumbre de aparecer justo cuando más la necesitas. 5 años atrás, poco después del funeral de Carmen, estaba sentado en este mismo lugar tomando una de las decisiones más importantes de mi vida. La indemnización del seguro había sido considerable, suficiente para comprar algo más modesto para mí y ayudar a mi hija a comenzar su vida matrimonial con estabilidad. Recuerdo el día que conduje hasta la inmobiliaria con las manos temblorosas mientras firmaba los documentos de la transferencia. Esta casa, fue mi regalo para Valentina y Andrés. 3 habitaciones, 2 baños, un sótano acondicionado y un jardín donde imaginaba a mis futuros nietos jugando. Papá, esto es demasiado, me había susurrado Valentina aquel día, con lágrimas rodando por sus mejillas. No podemos aceptar algo así. Pero yo insistí. La familia cuida de la familia. Tu madre hubiera querido que tuviera seguridad.
Andrés me estrechó la mano con una gratitud que en aquel momento pareció genuina, prometiéndome que siempre tendría un lugar aquí, que ellos cuidarían de mí cuando llegara el momento. Esas promesas ahora me parecían humo, disipándose bajo la dura luz de la realidad. El sol de la tarde se filtraba entre las cortinas, proyectando sombras familiares sobre los muebles que yo mismo había comprado décadas atrás. Todo lo que veía en esa habitación me había pertenecido alguna vez. Y sin embargo, ahora era legalmente de ellos. Y me trataban como a un huésped indeseable en lo que un día fue mi hogar. Pensé en todos los otros obsequios, en todas las ocasiones en que abrí mi billetera sin vacilar. Cuando el negocio de Andrés fracasó y necesitaban miles de dólares para evitar la bancarrota. Cuando Valentina quiso remodelar la cocina y el presupuesto se disparó. Cuando su vehículo se averió y necesitaban otro de inmediato. Siempre dije que sí. Siempre mostraron gratitud y afecto. Pero en algún punto, esa gratitud se transformó en expectativa. Y la expectativa se endureció hasta convertirse en un derecho que ellos creían merecer. Sentí el pecho oprimido. No sabía si era por la herida quirúrgica o por el peso de la comprensión. El patrón era tan evidente que me preguntaba cómo había tardado tanto en verlo. Habían dejado de percibirme como una persona que elegía ser generosa. Empezaron a verme como una fuente inagotable de recursos y apoyo, sin condiciones ni límites. Las tarjetas en mi billetera parecían más pesadas que nunca. Fernando Castillo, abogado. Lo había contratado para la transferencia de la propiedad y otros asuntos legales a lo largo de los años. Un profesional íntegro que comprendía las dinámicas familiares y la planificación patrimonial. Incorporarme requirió esfuerzo, pero la determinación se estaba formando en mi mente como nubes de tormenta en un día despejado. Alcancé la mesita de noche donde guardaba mi agenda de contactos. Mis dedos se movieron con más resolución de la que habían sentido en días. Había opciones que antes no había considerado. Opciones legales que podrían hacerles comprender el verdadero valor de lo que habían dado por sentado. La mañana del sábado llegó con esa claridad que solo aparece después de una noche en vela tomando decisiones trascendentales. Llamé a Fernando Castillo a primera hora, disculpándome por interrumpir su fin de semana, pero explicándole que necesitaba una consulta urgente sobre un asunto familiar delicado. Su voz transmitía la misma profesionalidad serena que recordaba. Por supuesto, señor Méndez. Considerando todo lo que ha atravesado con su cirugía, puedo estar ahí en un par de horas. Valentina y Andrés salieron para su rutina habitual de compras alrededor de media mañana. Su partida vino acompañada del acostumbrado concierto de portazos y conversaciones triviales, como si nada hubiera cambiado en su mundo. Era el momento perfecto. Fernando llegó puntualmente, con el mismo maletín de cuero desgastado que había traído a cada reunión durante la última década. Su traje gris hablaba de un sacrificio de fin de semana hecho sin queja alguna, y su firme apretón de manos me recordó por qué lo había elegido para asuntos importantes. Póngase cómodo donde prefiera, le indiqué, agradeciendo que mis fuerzas físicas hubieran regresado lo suficiente como para atender los asuntos con propiedad. Se acomodó en la silla frente a mí y abrió su maletín con la eficiencia de siempre. Por teléfono mencionó preocupaciones familiares. ¿En qué puedo asistirlo? Había ensayado este momento durante las horas de insomnio, eligiendo las palabras que transmitieran necesidad sin desbordar emoción. Quiero revisar la situación legal de la propiedad que transferí a mi hija hace 5 años. En concreto, ¿qué alternativas tendría si las circunstancias han cambiado de manera significativa? Las cejas de Fernando se elevaron ligeramente, pero su expresión se mantuvo profesional. La vivienda se transfirió a nombre de Valentina, ¿correcto? Permítame revisar esos documentos. El papel crujía mientras ordenaba carpetas sobre la mesa de centro. La escritura, la documentación de la donación, los formularios fiscales. Toda aquella burocracia que me había parecido tan sencilla cuando el amor y la generosidad guiaban mis decisiones. Ahora los veía de otra manera,
como mapas de un territorio que no sabía que existía. La propiedad sigue siendo completamente suya, señor Méndez. Me quedé paralizado. ¿Perdón? Legalmente, usted conserva todos los derechos de propiedad, explicó señalando un párrafo específico en la escritura. La transferencia se estructuró como una donación condicional con cláusulas de reversión. Es una práctica habitual en traspasos de bienes entre familiares. Sentí como mi pulso se aceleraba. No sabía si era por los efectos residuales de la cirugía o por un repentino destello de esperanza. ¿Qué significa exactamente eso? Que aunque Valentina figure como titular, la propiedad revierte automáticamente a usted si se incumplen ciertas condiciones, me explicó, girando el documento hacia mí y señalando un texto legal denso que yo había firmado pero jamás leí con atención. Las condiciones estaban claras: cambio sustancial en las circunstancias, incumplimiento del cuidado o alojamiento acordado, o violación de las obligaciones familiares. Las palabras flotaban frente a mis ojos mientras sus implicaciones se grababan en mi mente. 5 años atrás, Fernando me había insistido en incluir esas protecciones, explicándolas como medidas estándar, y yo apenas presté atención, ansioso por asegurar el futuro de mi hija. ¿Y con qué rapidez podría aplicarse esa reversión?, pregunté, sorprendido por la firmeza en mi propia voz. Con la documentación adecuada de un cambio de circunstancias, en 30 días a partir de la notificación formal, respondió con la misma naturalidad con la que uno habla de trámites cotidianos, no de recuperar la propia vida. Eso sí, tendría que demostrar un incumplimiento claro de las condiciones originales. Pensé en la confrontación del día anterior, en los meses de comportamiento cada vez más despectivo, en la sensación de ser un extraño en mi propio hogar. Incumplimiento me parecía un término demasiado suave para describir lo que había experimentado. ¿Y qué tipo de evidencia se necesitaría? Declaraciones de testigos, pruebas del cambio de circunstancias, documentación del incumplimiento, respondió mientras apilaba ordenadamente los papeles. Pero debo advertirle, los conflictos legales por propiedades familiares pueden tener consecuencias duraderas. A través de la ventana vi a la señora López, mi vecina, trabajando en su jardín. Una típica mañana de sábado seguía su curso mientras mi mundo se desplazaba silenciosamente sobre su eje. La casa se sentía diferente ahora, sabiendo que seguía siendo legalmente mía, que no estaba tan indefenso como había creído. ¿Qué plazo tendría para reunir toda la documentación necesaria? Depende de las pruebas existentes y de la velocidad con la que desee proceder, respondió Fernando, cerrando su maletín pero dejando los documentos a mi alcance. ¿Estamos hablando de una acción inmediata o simplemente desea explorar opciones para el futuro? Su pregunta quedó suspendida entre nosotros como un puente que aún no había decidido cruzar. A lo lejos percibí el sonido familiar de un vehículo aproximándose. Probablemente era demasiado pronto para que Valentina y Andrés regresaran, pero aquello me recordó que mi tiempo para planificar en privado era limitado. Creo, dije con cautela, que necesito verificar si la situación actual puede mejorar antes de tomar una decisión irreversible. Fernando asintió con la serenidad de quien ya había guiado a otras familias en encrucijadas similares. Me parece prudente. Quizás deberíamos discutir cómo sería esa prueba. La tarde trajo consigo el sonido familiar de puertas de automóvil cerrándose y bolsas de compras agitándose. Me posicioné cerca del fregadero, calculando mi presencia para que pareciera natural cuando ellos entraran. Había pasado la tarde procesando las revelaciones de Fernando, y ahora me sentía preparado para poner en marcha mi pequeño experimento. Valentina entró primero, cargada con bolsas de tiendas exclusivas. Sus gafas de sol de marca reflejaban la luz del pasillo mientras se quitaba los zapatos con estudiada indiferencia. Andrés la siguió, equilibrando las llaves del auto y lo que parecían ser recipientes de comida para llevar. ¿Qué tal les fue?, pregunté con tono genuinamente interesado. Bien, respondió Valentina con el mismo tono displicente del día anterior. Pero ahora lo escuchaba de manera diferente, no como la respuesta casual de una hija, sino como una pieza más para mi expediente legal.
Los observé atravesar la sala hacia la cocina y esperé a que dejaran sus pertenencias antes de hacer mi petición. El momento estratégico era fundamental para esta prueba. ¿Podrías alcanzarme un vaso de agua mientras estás ahí? La pregunta detuvo a Valentina en seco justo cuando iba hacia su bolso. Su expresión pasó de neutral a irritada en un parpadeo. ¿No puedes levantarte tú mismo? Perfecto. Casi la misma reacción que el día anterior. Pero esta vez estaba preparado para ir más lejos. Sigo en recuperación. Me ayudaría mucho. Andrés levantó la vista de su teléfono, visiblemente molesto. Caminaste hasta la cocina sin dificultad hace un rato. ¿Cuál es el problema de dar unos pasos más? Mantuve un tono sereno, aunque por dentro estaba archivando cada palabra cruel para la documentación de Fernando. Solo esperaba que mostraran un poco de consideración hacia su padre, que acaba de pasar por una cirugía cardíaca mayor. Basta de dramatismo, saltó Andrés con tono áspero, como si mi petición hubiera perturbado su comodidad. No eres un inválido. Deja de comportarte como si lo fueras. Valentina asintió mientras su alianza brillaba con cada gesto despectivo. En serio, papá. No puedes pretender que te atendamos en todo solo porque pasaste por un procedimiento médico. Procedimiento médico. Como si mi corazón no se hubiera detenido 2 veces en la mesa de operaciones. Como si fuera comparable a una limpieza dental. Me puse de pie lentamente, asegurándome de que observaran el esfuerzo que me costaba. Mi mano se posó sobre mi pecho, donde la herida quirúrgica aún ardía. Entiendo, dije con voz firme, aunque algo gélido se instalaba en mi interior. Así que solicitar ayuda a mi propia familia resulta irrazonable. Cuando puedes valerte por ti mismo, sí, sentenció Valentina tajante. No somos tus sirvientes. Ahí estaba otra vez. La frase que había destrozado mis ilusiones el día anterior ahora servía como confirmación de lo que ya sabía. No habían cambiado. Si acaso, estaban más cómodos en su crueldad, como si la confrontación de ayer les hubiera otorgado permiso para dejar de fingir. Caminé hacia el fregadero y llené mi vaso. Cada paso fue deliberado y medido. A mis espaldas, los escuché retomar su rutina nocturna, Valentina revisando sus bolsas de compras, Andrés acomodándose en su sillón favorito con el control remoto en mano. El agua sabía exactamente igual que el día anterior. Pero esta vez no la bebía con el sabor amargo de las expectativas rotas, sino con la satisfacción de un hombre que acababa de reunir la evidencia que necesitaba. ¿Encontraron todo lo que buscaban mientras estaban fuera?, pregunté al volver hacia ellos. Casi todo, contestó Valentina sin levantar la vista de sus compras. Probablemente tendré que regresar la próxima semana por una lámpara que quiero para el dormitorio. Nuestro dormitorio. El dormitorio de la casa que legalmente me pertenecía. Donde ella planificaba compras con dinero que podría destinarse a alguien que realmente mereciera vivir aquí. Cada comentario casual de propiedad, cada gesto de indiferencia, cada frase despectiva, todo sumaba para el caso que Fernando podría construir. Asentí lentamente. Suena como un buen plan. Andrés me lanzó una mirada suspicaz, como si mi respuesta razonable le resultara inquietante. ¿Te sientes bien? Estás diferente hoy. Diferente. Si supieran lo diferente que estaba a punto de volverse todo. Pero esa conversación tendría que esperar hasta que tuviera todas mis piezas en su lugar y la notificación de 30 días estuviera formalmente presentada. Solo reflexionaba sobre la familia, respondí con sinceridad. Sobre lo que verdaderamente importa. Ellos volvieron a sus actividades, convencidos de que yo había aceptado mi lugar en su jerarquía. El televisor mostraba un reality donde participantes competían por dinero que no se habían ganado, lo cual me pareció irónicamente apropiado. Terminé mi agua y dejé el vaso con cuidado. Mañana contactaría nuevamente a Fernando. 20 minutos después, me posicioné en el umbral del salón y pronuncié mi decisión. Necesito que ambos abandonen mi casa.
El silencio que siguió fue como el momento previo a un trueno. La revista de Valentina cayó sobre la mesa con un golpe suave. El pulgar de Andrés se detuvo sobre la pantalla de su teléfono. Su rostro pasó de la indiferencia al estado de alerta. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Valentina, con un temblor en la voz que jamás le había escuchado. Esta es mi casa. Quiero que recojan sus pertenencias y busquen otro lugar donde residir. Cada palabra salió firme y clara, respaldada por la revelación legal que Fernando me había compartido esa misma mañana. Andrés se levantó despacio, utilizando su estatura como un intento de imponer presencia. Estás bromeando, ¿verdad? Esta es nuestra casa. No es así, respondí con calma. Esta es mi propiedad. Se las obsequié como un regalo, pero ese regalo venía con condiciones. Y ustedes las han violado. Valentina saltó de su asiento, el rostro encendido de ira y algo que se asemejaba demasiado al pánico. No puedes simplemente echarnos. Vivimos aquí. Tenemos derechos. En realidad, no los tienen. La seguridad en mi voz me sorprendió incluso a mí. Esta mañana consulté con mi abogado. La transferencia de la escritura incluía cláusulas de reversión. Cuando ustedes incumplen el cuidado y el respeto que formaban parte de nuestro acuerdo original, la propiedad revierte a mi nombre. El color se esfumó del rostro de Valentina cuando comprendió las implicaciones. No más vivienda gratuita. No más red de seguridad financiera. No más darlo todo por sentado mientras me trataban como una carga indeseable. Estás mintiendo, intervino Andrés acercándose con una postura más amenazante. Solo estás enfadado por lo de ayer y pretendes asustarnos. Hablo completamente en serio. Tienen 30 días para encontrar otra vivienda. La risa de Andrés careció por completo de humor. ¿30 días? ¿Y a dónde se supone que iremos? ¿Tienes idea de lo que cuesta un alquiler hoy en día? Eso ya no es mi problema. Me mantuve firme, aunque la herida quirúrgica en mi pecho comenzaba a doler con la tensión. Ayer y hoy dejaron absolutamente claro que cuidar de su padre en recuperación representa demasiado esfuerzo para ustedes. Así que voy a quitarles esa carga de encima. Valentina se interpuso entre nosotros, su voz teñida de una súbita desesperación. Papá, por favor. ¿Podemos solucionarlo? Tal vez ayer fue un mal día, pero podemos cambiar. Es demasiado tarde para esa conversación. No vas a ir a ninguna parte, gritó Andrés, su voz rebotando en las paredes del salón mientras se movía para bloquear la salida. Esto es absurdo. No puedes entrar aquí lanzando amenazas y exigencias como si fueras el dueño. Es que soy el dueño. La frase quedó suspendida en el aire como un desafío sin retorno posible. Observé cómo el asombro en sus rostros se transformaba en algo más peligroso. Esto no estaba desarrollándose según el guión que ellos habían imaginado. Valentina me sujetó del brazo con más fuerza de la necesaria. Tienes que sentarte y reflexionar sobre esto con calma. No estás pensando con claridad desde la cirugía. Mi pensamiento es perfectamente claro. Intenté rodearla para dirigirme a mi habitación, pero Andrés volvió a bloquearme el paso. ¿A dónde crees que vas?, preguntó con un tono que dejaba entrever amenaza física. A mi habitación. A contactar a mi abogado. No harás eso. Con rapidez, Andrés metió la mano en mi bolsillo y extrajo mi teléfono antes de que pudiera reaccionar. Te sentarás y hablaremos como adultos. Mi corazón se aceleró, enviando punzadas dolorosas por mi pecho. Devuélveme el teléfono. Cuando comiences a hablar con sensatez. Valentina se colocó a mi otro lado. Me di cuenta, con creciente alarma, de que estaban coordinándose para controlarme físicamente. Esto es una locura, alcancé a decir. ¿Locura de qué?, interrumpió Andrés. ¿De querer proteger a la familia de las amenazas de un anciano confundido? ¿De asegurarnos de que no hagas algo de lo que después te arrepientas?
Me guiaron por el pasillo con un agarre firme, aunque todavía no doloroso. Mi recuperación quirúrgica me había dejado más débil de lo que quería admitir, y enfrentarme físicamente a los dos era imposible en mi estado. Están cometiendo un error grave, advertí mientras me conducían hacia mi dormitorio. El único error, dijo Valentina abriendo la puerta, es permitir que te alteres de esta manera por nada. Me empujaron dentro. Andrés guardó mi teléfono en su bolsillo con la satisfacción de quien cree haber resuelto un problema complicado. Hablaremos de esto mañana cuando te hayas tranquilizado, anunció Valentina. La puerta se cerró con un clic decisivo, seguido del inconfundible sonido de la cerradura girando desde el exterior. 30 minutos probando la manija y examinando la ventana confirmaron lo que ya sospechaba, estaba completamente atrapado. La cerradura resistía firme, y aunque la ventana se abría, daba a una caída de varios metros sobre concreto. En mi estado, un intento de escape por ahí sería suicida. Pero la ventana me ofreció otra cosa. En el jardín trasero vi a Daniel Vargas enrollando su manguera mientras la luz del atardecer teñía el vecindario con ese resplandor dorado típico de los suburbios. Conocía a Daniel desde hacía varios años, desde que se mudó a la casa contigua. Un buen hombre, siempre ordenado, que saludaba cada vez que coincidíamos junto al buzón. Abrí más la ventana y me coloqué en un ángulo donde pudiera verme. Daniel. Necesito ayuda. Su cabeza se levantó de inmediato, buscando de dónde provenía la voz. Cuando sus ojos se encontraron con los míos en la ventana, su expresión pasó de confusión a preocupación en un instante. ¿Roberto? ¿Qué ocurre? Soltó la manguera y se acercó a la cerca que separaba nuestras propiedades. Necesito que llames a la policía. Pronunciar esas palabras me resultó extraño, pero la situación había superado cualquier discusión familiar normal. Mi hija y su esposo me han encerrado en esta habitación y me han confiscado el teléfono. El rostro de Daniel se transformó en algo que nunca le había visto, una mezcla de alarma e incredulidad. Estaba procesando información que no encajaba con lo que uno espera en un barrio tranquilo. ¿Estás herido? ¿Necesitas una ambulancia? No necesito ambulancia. Solo policía. Estoy recuperándome de una cirugía cardíaca y están utilizando mi debilidad física para controlarme. Mantuve la voz firme, sabiendo que si sonaba desesperado podría ponerlo nervioso y hacerlo menos efectivo. Él ya estaba sacando su teléfono. Espera, Roberto. Llamo ahora mismo. La sensación de alivio me recorrió el cuerpo al verlo marcar. Esto estaba funcionando. La ayuda venía en camino. ¿Emergencias? ¿Cuál es su situación? Escuché claramente la voz de la operadora a través del altavoz. ¿Necesito policía en? Daniel me miró esperando la dirección. Calle Robles 4715, le grité. Dígales que es una disputa familiar que involucra la retención ilegal de una persona mayor. Daniel repitió la información, añadiendo detalles sobre mi condición médica y el encierro. La operadora hizo varias preguntas de seguimiento y él me miraba para obtener las respuestas. Si estaba en peligro físico inmediato. ¿Cuánto tiempo llevaba así? Unidades en camino, anunció finalmente la operadora. Tiempo estimado de llegada, 8 a 10 minutos. Daniel terminó la llamada y me miró desde abajo. Ya vienen, Roberto. ¿Quieres que me quede aquí hasta que lleguen? Sí, por favor. Y Daniel, gracias. Sé que esto es inusual. No te preocupes, respondió con voz firme, como alguien que ya ha decidido ayudar y lo hará hasta el final. ¿Quieres que les comunique algo más a los agentes cuando lleguen? A través de la puerta del dormitorio escuché voces apagadas procedentes del salón. Valentina y Andrés conversaban, aunque no podía distinguir las palabras. Parecían tranquilos, probablemente planificando su siguiente movimiento o simplemente esperando a que yo entrara en razón, como ellos mismos habían dicho. Diles que esto involucra una disputa de propiedad, le pedía Daniel con cuidado.
Mi hija y su esposo están intentando impedir que ejerza mis derechos legales como propietario de esta vivienda. Daniel asintió, asimilando la gravedad de mis palabras. Entendido. Disputa de propiedad, retención ilegal, hombre mayor recién operado del corazón. El rugido de un motor sonó a lo lejos. Era demasiado pronto para que fuera la policía, pero aún así mi corazón se aceleró con anticipación. Esta pesadilla estaba a punto de inclinarse a mi favor. No tardarán en llegar, me tranquilizó Daniel. Desde el salón escuché pasos, y entre ellos algo que podría haber sido la voz de Valentina diciendo algo sobre verificar cómo estaba yo. El momento se volvía muy interesante. Me posicioné junto a la puerta para escuchar, sin perder de vista a Daniel por la ventana. Los próximos minutos determinarían si el intento de mi familia por controlarme mediante intimidación física tendría éxito o les estallaría en la cara. Veo una patrulla aproximándose, anunció Daniel. Pasos apresurados recorrieron el pasillo hacia mi puerta. La cerradura giró y Valentina apareció con una expresión de preocupación digna de un premio de actuación. «Papá, ¿te encuentras bien? Pareces agitado». Su voz llevaba la mezcla perfecta de preocupación y desconcierto, como si me hubiera encontrado en medio de un episodio médico y no encerrado detrás de una puerta que ella misma había asegurado. «La policía está aquí», anuncié, apartándome para salir al pasillo. ¿Policía? ¿Por qué vendría la policía?, preguntó Andrés saliendo del salón con una expresión que era una obra maestra de fingida confusión. ¿Ha ocurrido algo? Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Valentina me tomó del brazo, guiándome hacia la entrada con el suave tacto de una hija devota que asiste a su frágil padre. «Déjame abrir yo», dijo, revelando a dos agentes, un hombre y una mujer de mediana edad, con el porte profesional de quienes han atendido decenas de conflictos domésticos. «Buenas tardes. Soy el oficial Martínez y ella es la oficial Ruiz. Hemos recibido una llamada sobre un conflicto familiar». «Debe haber un malentendido», dijo Valentina con confusión perfectamente calculada. «Estamos teniendo una noche tranquila en casa. Mi padre acaba de ser operado del corazón y lo estamos cuidando con mucha atención». Di un paso al frente. «Oficiales, contacté a mi vecino porque mi hija y su esposo me encerraron en mi habitación y me confiscaron el teléfono». Los ojos de la oficial Ruiz iban de unos a otros, evaluando nuestro lenguaje corporal y posiciones. «Señor, ¿puede explicarme exactamente qué sucedió esta noche?» «Me condujeron a la fuerza a mi habitación y cerraron la puerta con llave desde el exterior cuando les comuniqué que debían abandonar mi propiedad», respondí, pronunciando cada palabra con calma y claridad. La mano de Valentina voló a su pecho, fingiendo escándalo. «Papá, eso no fue lo que ocurrió. Te sentías mareado y desorientado, así que te ayudamos a tu habitación para que descansaras. La puerta no estaba cerrada. Solo tenías dificultades con el picaporte». «La puerta estaba cerrada con llave», insistí. Andrés dio un paso adelante, colocándose junto a Valentina en un gesto de aparente apoyo. «El señor Méndez ha estado algo confundido desde la cirugía de la semana pasada. La anestesia puede afectar a pacientes mayores durante días. Hemos intentado ayudarlo, pero ha estado haciendo acusaciones sin fundamento». El oficial Martínez sacó una libreta. «Señor, ¿cuándo fue su cirugía?» «El lunes». «Pero no estoy confundido. Me encerraron en esa habitación porque les informé que deben abandonar mi casa». «Papá, solo estás desorientado por la anestesia», dijo Valentina con tono paciente, como de alguien que lidia con una delicada situación médica. «Has estado diciendo cosas extrañas todo el día. Te queremos y estamos intentando cuidarte, pero está siendo muy difícil». La oficial Ruiz observó el interior del salón. Todo lucía en orden, sin señales de forcejeo, sin rastros visibles del enfrentamiento de hacía apenas una hora. «Señor Méndez, ¿se siente seguro en esta vivienda?» «No. No cuando me encierran en habitaciones y me quitan el teléfono». «No te quitamos el teléfono»,
papá. Valentina metió la mano en su bolsillo y extrajo mi celular. Lo dejaste en la encimera de la cocina. Lo estábamos cargando para ti. La fluidez con la que soltó esa mentira me dejó helado. Se lo entregó al oficial Martínez, quien lo examinó brevemente antes de devolvérmelo. Señor Méndez, ¿ha tomado alguna medicación para el dolor desde la cirugía? Sí, pero no estoy confundido ni delirando, respondí, sintiendo cómo crecía mi frustración. El oficial Martínez miró a su compañera. Señora, ¿su padre ha mostrado otros signos de confusión o desorientación? Valentina asintió con tristeza fingida. Insiste en que esta es su casa y en que quiere que nos vayamos. Pero vivimos aquí. Lo cuidamos. Esta tarde se molestó porque no le alcanzamos un vaso de agua. Acababa de ser operado del corazón. Lo entendemos, papá. Pero el médico indicó que algo de actividad ligera era beneficiosa para tu recuperación, añadió Andrés con tono comprensivo. Solo intentamos seguir las indicaciones médicas. La oficial Ruiz tomaba notas mientras observaba la interacción. Señor Méndez, ¿recuerda lo que le comunicó a su vecino esta noche? Sí. Se lo dije porque me habían encerrado en mi habitación. Se confundió con el picaporte, explicó Valentina. La puerta a veces se atasca, especialmente para alguien que aún no ha recuperado toda su fuerza. La mirada que intercambiaron los oficiales me reveló todo lo que necesitaba saber sobre cómo iba a concluir esto. Lo que ellos observaban era a un hombre mayor, convaleciente de una cirugía importante, posiblemente afectado por la medicación, formulando acusaciones contra familiares que aparentaban estar preocupados y cuidarlo. Creo que aquí puede existir un malentendido relacionado con la recuperación postquirúrgica, dijo el oficial Martínez con diplomacia. Señor Méndez, si en algún momento no se siente seguro o necesita asistencia, siempre puede contactarnos. Pero ahora mismo no observo evidencia de que se haya cometido un delito. Permanecieron otros 10 minutos formulando preguntas básicas y tomando notas, pero el desenlace estaba determinado desde el momento en que Valentina mostró mi teléfono y culpó a la supuesta confusión postanestesia. Cuando se marcharon, la casa quedó envuelta en un silencio ominoso. Valentina y Andrés permanecían cerca de la entrada, sus rostros recuperando la frialdad calculadora que ya les había visto antes. Fue muy estúpido lo que acabas de hacer, dijo Andrés con un tono que los agentes jamás llegaron a escuchar. Me encerraron nuevamente en mi habitación. Esta vez se llevaron absolutamente todo, mi teléfono, mis documentos, cualquier medio para solicitar ayuda. Los 90 minutos que pasé allí me dieron tiempo para reflexionar. Y esas reflexiones me condujeron a una decisión que mi cuerpo seguramente no iba a agradecer. La ventana me llamaba como un desafío imposible de ignorar. Varios metros hasta el suelo. Para alguien sano sería factible, aunque arriesgado. Pero para alguien que había atravesado una cirugía a corazón abierto hacía apenas 5 días, podría terminar en desastre. Aún así, continuar prisionero en mi propia casa me parecía un destino peor que arriesgarme a una caída. Abrí la ventana completamente. El aire nocturno acarició mi rostro mientras evaluaba mis opciones. Daniel ya no estaba en su jardín, pero las luces de su casa permanecían encendidas. Si lograba descender sin matarme, podría llegar a su puerta. Observé la estructura exterior. Un desagüe corría paralelo a la ventana, anclado firmemente a la pared. Un arbusto denso crecía directamente debajo, amortiguando potencialmente el impacto final. No era un plan perfecto, pero era el único que tenía. Con movimientos calculados, pasé primero una pierna por la ventana, luego la otra. El esfuerzo envió oleadas de dolor a través de mi pecho, y las suturas protestaron con cada movimiento. Pero no me detuve. Mis manos se aferraron al marco de la ventana mientras mis pies buscaban apoyo en el desagüe. El metal frío mordía mis dedos. Mi corazón latía desbocado, y no sabía si era por el esfuerzo físico, el miedo, o simplemente porque ese órgano recién reparado estaba siendo sometido a una prueba que ningún cirujano aprobaría.
Metro a metro, descendí por la pared. El desagüe crujía bajo mi peso, pero aguantaba. Mis brazos temblaban. Mi visión se nublaba por momentos. Pero seguí adelante. A 2 metros del suelo, mis fuerzas cedieron. Caí sobre el arbusto, que amortiguó el impacto lo suficiente como para evitar huesos rotos, aunque no el dolor que atravesó todo mi cuerpo. Me quedé tendido ahí por un momento, respirando con dificultad, sintiendo cómo las suturas tiraban peligrosamente. Pero estaba fuera. Con esfuerzo sobrehumano, me incorporé y caminé hacia la casa de Daniel. Cada paso era una agonía. Cada respiración, una batalla. Pero llegué a su puerta y toqué el timbre. Daniel abrió, y su expresión pasó de sorpresa a alarma total cuando me vio. Roberto. ¿Qué demonios? Entra, entra. Dios mío, ¿bajaste por la ventana? Me ayudó a entrar y me sentó en su sofá. Su esposa, Marta, apareció con una manta y un teléfono en mano. Llama a emergencias, ordenó Daniel. Y después a la policía. Otra vez. No solo a la policía, logré decir entre jadeos. Llama también a este número. Le dicté el teléfono de Fernando Castillo. Dile que es urgente. Que la situación ha escalado y necesito protección legal inmediata. Daniel asintió y comenzó a hacer las llamadas mientras Marta me cubría con la manta y me traía agua. Agua que, por primera vez en días, no sabía amarga. Las siguientes horas fueron un torbellino de luces de ambulancia, uniformes policiales y conversaciones legales. Esta vez, cuando llegaron los agentes, encontraron algo muy diferente, un hombre mayor con heridas frescas consistentes con una caída, refugiado en casa de un vecino que podía testificar todo lo que había presenciado. Fernando llegó antes del amanecer, con documentos preparados que incluían una orden de restricción temporal y los papeles para iniciar formalmente el proceso de reversión de la propiedad. La evidencia es contundente, me explicó mientras los paramédicos verificaban que no hubiera dañado las suturas durante mi escape. El testimonio de su vecino, su fuga forzada, las circunstancias del encierro. Ningún juez va a interpretar esto a favor de ellos. Valentina y Andrés fueron detenidos esa noche bajo cargos de retención ilegal y maltrato a persona vulnerable. Las mismas expresiones que habían usado para engañar a los primeros oficiales se desmoronaron cuando se enfrentaron a la realidad de esposas y derechos Miranda. Desde la parte trasera del patrullero, vi cómo Valentina me miraba a través de la ventanilla. Ya no había frialdad calculadora en sus ojos. Solo miedo. El mismo miedo que yo había sentido encerrado en esa habitación, preguntándome si mi propia familia sería capaz de hacerme daño. Aparté la mirada. 3 meses después, la casa era oficialmente mía otra vez. El proceso legal había sido más rápido de lo esperado, acelerado por la gravedad de los cargos criminales y la claridad de las cláusulas de reversión. Valentina y Andrés enfrentaban juicio, y aunque sus abogados habían intentado negociar, la evidencia era demasiado sólida. Me mudé a un pequeño apartamento durante la transición, pero ahora estaba de vuelta en mi hogar. En el jardín donde Carmen y yo habíamos plantado rosas. En la cocina donde había cocinado cientos de comidas familiares. En el salón donde, en otra vida, una niña pequeña me traía flores silvestres y me miraba como si yo fuera su héroe. Daniel y Marta se habían convertido en amigos cercanos. Cenábamos juntos los domingos. Me ayudaban con las tareas que mi cuerpo aún no podía manejar. Me trataban con el respeto y la consideración que mi propia sangre me había negado. Una tarde, mientras regaba las rosas de Carmen, recibí una carta. Era de Valentina, enviada desde el centro de detención donde esperaba su audiencia. Asterisco papá, lo siento mucho. No sé en qué momento me convertí en esto. No sé cuándo dejé de verte como mi padre y empecé a verte como una obligación. Una fuente de dinero. Un obstáculo. Sé que no merezco tu perdón. Pero necesitaba que supieras que entiendo ahora. Entiendo lo que hice.
Y me odio por ello, asterisco. Asterisco mamá estaría avergonzada de mí. Y eso me duele más que cualquier sentencia que pueda recibir, asterisco. Asterisco tu hija, que no merece llamarse así. Asterisco. Doblé la carta y la guardé en mi bolsillo. Quizás algún día encontraría la capacidad de perdonar. Quizás no. El tiempo lo diría. Por ahora, me senté en el jardín, bajo el sol del atardecer, y bebí un vaso de agua que me había servido yo mismo. No sabía amarga. No sabía a traición ni a ingratitud. Sabía simplemente a paz. Porque al final, aprendí una lección que espero que ustedes nunca tengan que aprender de la manera difícil: la sangre puede hacerte familia, pero son las acciones las que te hacen merecedor de ese nombre. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarte como menos que humano. Ni siquiera aquellos a quienes les diste todo. Especialmente ellos. Asterisco, gracias por escuchar esta historia. Si te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite recordar su propio valor. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad, asterisco.